Mientras estaba cenando en casa de mi hijo, mi vecino me llamó por teléfono y me preguntó con voz temblorosa: ¿Estás en casa? No, estoy cenando en casa de mi hijo. Él susurró: Entonces, ¿quién está ahora en tu casa? Mi hijo se echó a reír a carcajadas. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos dónde nos escuchas en los comentarios. Papá, necesito 450.000 pesos. Ahora. Mi hijo Gustavo entró a mi casa como tromba ese domingo 12 de octubre, sin tocar, sin saludar. Ni siquiera cerró la puerta detrás de él. 38 años tiene el chamaco, pero entra a mi casa como si tuviera 15. Me encontró en el taller del garaje, lijando la puerta del Mustang 67 que llevo 3 años restaurando. Dejé la lija sobre el capó y me limpié las manos con un trapo. Ni siquiera me volteé a verlo. «Buenos días, Gustavo», dije, sin alterar la voz. «Qué gusto que toques la puerta antes de entrar. No tengo tiempo para tus sarcasmos, papá. Necesito el dinero hoy. Es urgente». Ahí sí me di la vuelta. Traía puesta una camisa arrugada que seguro costó más que el sueldo mensual de 3 de mis trabajadores en la fábrica. Los ojos rojos, el cabello despeinado. Y ese olor, mezcla de cigarro y tequila barato. «¿Casino otra vez?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Eso no te importa. El dinero es para una inversión, un negocio. Híjole, una inversión. El mismo cuento de siempre. La última inversión de Gustavo había sido un antro en Lomas que quebró en 6 meses. Antes de eso, una agencia de autos usados que resultó ser fachada para lavar dinero de no sé quién. Yo pagué sus deudas esa vez también». «No», dije simplemente, y volví a mi Mustang. «¿Cómo que no?». Su voz subió 3 tonos. «Soy tu hijo, tu único hijo. ¿O ya no te importo?». Me enderecé despacio. 67 años tengo, pero todavía me mantengo firme. 45 años construyendo la fábrica de muebles, torres e hijos, ladrillo por ladrillo. Nadie me regaló nada. Y ahora este ingrato venía a exigirme. «Eres mi hijo», dije con calma, «pero no eres mi banco personal. La última vez que te presté dinero, hace 8 meses, me prometiste que no volverías al casino. ¿Y qué haces? Apostarte hasta los calzones». Su cara se puso roja. Dio 2 pasos hacia mí, los puños apretados. «Eres un miserable, ¿sabes? Tienes millones guardados y tu propio hijo no puede pedirte ayuda. ¿Para qué quieres tanto dinero a tu edad? ¿Te lo vas a llevar a la tumba?». Ahí estaba, la verdadera cara de Gustavo. No el niño que yo crié, el que me abrazaba cuando le enseñé a andar en bicicleta en esta misma calle. Este era un extraño con la cara de mi hijo, esperando que yo me muriera para quedarse con todo. «Fuera de mi casa», le dije. «¿Qué?». «Que te largues. Ahora. Y la próxima vez, toca la puerta como la gente decente». Se quedó parado ahí, temblando de rabia. Por un segundo pensé que iba a pegarme, pero algo en mi mirada lo detuvo. Dio media vuelta y se fue, azotando la puerta con tanta fuerza que hizo vibrar las herramientas en la pared. Me senté en mi banco de trabajo. Las manos me temblaban un poco. No de miedo, de coraje, de tristeza. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en esto? Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo, escuchando el silencio de esta casa que alguna vez estuvo llena de risas. La casa que compré cuando Gustavo tenía 5 años, donde celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, donde lo vi irse a la universidad con tanto orgullo en mi pecho que casi no podía respirar. Algo en mi cabeza no dejaba de sonar una alarma. Gustavo nunca se daba por vencido así de fácil. Conozco a mi hijo. Cuando quiere algo, no para hasta conseguirlo. El miércoles 15 de octubre, 3 días después de ese pleito, sonó mi teléfono a las 11 de la mañana. Estaba revisando pedidos en la oficina de la fábrica. «¿Papá?». La voz de Gustavo sonaba diferente, suave, casi humilde. «¿Qué quieres?», pregunté, sin quitarle la vista a las facturas. «Mira, papá, quiero pedirte disculpas. Me porté como un idiota el domingo. Tienes razón en todo. He sido un mal hijo». Me enderecé en la silla. Esto sí que era nuevo. «¿Disculpas?». «Sí. Y quiero que vengas a cenar a mi casa el viernes. Teodora va a cocinar. Nada elegante, solo una cena familiar. Para que hablemos bien, sin pleitos». «¿Qué dices?». Debí colgarle. Debí decirle que no.
Pero hay algo en el corazón de un padre que siempre quiere creer que su hijo puede cambiar. ¿El viernes? Repetí. Sí, el 24. A las 7 de la noche. Por favor, papá, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Suspiré. Qué tonto fui. Está bien. Ahí estaré. Gracias, papá. No te vas a arrepentir. Colgué y me quedé viendo el teléfono. Algo no cuadraba. Gustavo nunca pedía disculpas. Nunca invitaba a cenar. Nunca usaba ese tono de voz. El jueves 16 de octubre salí a correr a las 6 de la mañana, como todos los días. Vivo en Colonia Jurica, un fraccionamiento tranquilo en las afueras de Querétaro. Mi casa está en calle Jacarandas, la última del callejón. Privacidad total. Quizás demasiada. Cuando regresé de mi rutina, sudado y con las piernas cansadas, algo captó mi atención. Estacionada frente a mi garaje, había una camioneta Nissan blanca, de esas furgonetas de carga. Vidrios polarizados. Motor apagado. No la había visto antes en el fraccionamiento. Me acerqué, todavía recuperando el aliento. Toqué en la ventanilla del conductor. Después de unos segundos, el vidrio bajó apenas 15 centímetros. ¿Sí, señor?, preguntó un tipo de unos 40 años. Cara de pocos amigos. Nervioso. Sus ojos se movían de un lado a otro. Buenos días, dije con mi mejor sonrisa. ¿Todo bien? Lo he visto aquí desde ayer. Ah, sí, sí, tragó saliva. Estoy esperando a un amigo. Vive por aquí cerca. ¿Por aquí cerca? Miré alrededor. Soy don Federico Torres. Llevo viviendo en esta calle 20 años. Conozco a todos los vecinos. ¿Cómo se llama su amigo? El tipo se puso más nervioso. Martínez. Roberto Martínez. Aquí no vive ningún Martínez, dije sin dejar de sonreír. ¿Seguro tiene la dirección correcta? Sí, sí. Ya vendrá. Gracias, señor. Y subió la ventanilla. Rápido, como queriendo que me largara. Volví a mi casa con un nudo en el estómago. Entré. Cerré bien la puerta. Me asomé por la ventana de la sala. La camioneta seguía ahí. El tipo miraba su celular, luego mi casa, luego el celular otra vez. ¡Qué barbaridad! 67 años tengo, y nunca me había sentido vigilado en mi propia casa. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé sentado en la sala oscura, tomando café frío, viendo las luces de la camioneta blanca a través de las cortinas. El tipo se quedó ahí hasta las 3 de la madrugada. Luego se fue, pero algo me decía que volvería. Y tenía razón. El viernes 17 de octubre la camioneta estaba de vuelta. Mismo lugar, mismo tipo adentro. Me senté en mi taller a pensar. El cerebro a los 67 todavía funciona bien, gracias. Especialmente cuando has pasado 45 años negociando con proveedores, resolviendo problemas en la fábrica, leyendo entre líneas cada contrato. Empecé a conectar los puntos. Gustavo pide dinero el domingo 12. Yo le digo que no. El miércoles 15 me llama, todo meloso, invitándome a cenar el viernes 24. El jueves 16 aparece un tipo sospechoso vigilando mi casa. Coincidencias. Demasiadas coincidencias. Recordé entonces una comida familiar hace 3 años. Fue para el cumpleaños de Gustavo, aquí en mi casa. Yo había preparado barbacoa, como me enseñó mi abuelo allá en el rancho. Teodora, la esposa de Gustavo, llegó con vestido de diseñador y tacones que se hundían en el pasto del jardín. «¡Ay, suegro!», había dicho, mirando la casa con esa sonrisa falsa que nunca me gustó. «¿Cuándo va a remodelar? Esta casa ya se ve muy... antigua». «Antigua tiene carácter», respondí, volteando la carne en el comal. «No como esos departamentos nuevos sin alma». Gustavo se rió. Me palmeó la espalda con demasiada fuerza. «El viejo es testarudo, Teo. Pero esta casa algún día va a ser nuestra, ¿verdad, papá? Con todo y el terreno. Vale sus buenos 3 millones de pesos aquí en Jurica». Lo dijo bromeando. Pero sus ojos brillaban con algo que no era broma. Teodora le apretó la mano y sonrió. 3 millones, repitió ella. ¡Qué barbaridad! Yo seguí volteando la carne. No dije nada. Pero anoté ese momento en mi memoria. Hubo más señales. Hace 2 años, Gustavo empezó a preguntarme sobre mi testamento. ¿Ya tienes todo en orden, papá? ¿Tienes abogado? ¿Notario? Yo le decía que sí, que no se preocupara. Pero cada vez que venía de visita, encontraba excusas para husmear en mi oficina. ¿Dónde guardas tus papeles importantes, papá? ¿En el estudio? ¿En tu recámara?
Una vez lo caché abriendo los cajones de mi escritorio. Buscaba una pluma, dijo. Sí, claro, una pluma. Y luego estaba el dinero. Siempre el maldito dinero. Cada mes, una nueva excusa. Papá, la renta del departamento. Papá, el coche se descompuso. Papá, Teodora necesita una cirugía. Mentiras. Todo mentiras. Yo lo sabía, pero seguía dándole dinero. Porque era mi hijo. Porque quería creer que algún día iba a madurar. Recordé el día que nació. 15 de marzo de 1987. En el Hospital General de Querétaro. Pesó 3 kilos 400 gramos. Tenía los ojos cerrados y los puños apretados, como enojado con el mundo. La enfermera me lo puso en brazos y yo, que había trabajado toda mi vida con madera y clavos y maquinaria pesada, tuve miedo de quebrarlo. Es un varón fuerte, dijo la enfermera. Va a ser igual que su papá. Qué equivocada estaba. Le di todo. Todo. Escuela privada. Clases de inglés. Universidad. Su primer coche. Cuando quiso poner su negocio, yo le presté 200.000 pesos. Nunca me los devolvió. Cuando se casó con Teodora, pagué la boda completa. Mariachi, salón, banquete para 200 personas. 185.000 pesos. Nunca recibí ni las gracias. Y ahora esto. Ahora mi propio hijo mandaba a alguien a vigilar mi casa. El viernes 24 de octubre llegó más rápido de lo que esperaba. A las 6:30 de la tarde me di un baño. Me puse mi guayabera blanca favorita, la que me regaló mi compadre Chuy hace 2 años. Me peiné el cabello, ya más gris que negro. Me vi en el espejo, las arrugas alrededor de los ojos, las manos curtidas por años de trabajo. ¿Realmente iba a ir a esa cena? ¿Después de todo lo que había visto? Sí, iba a ir, porque necesitaba saber qué planeaba mi hijo. Salí de la casa a las 6:30. La camioneta blanca no estaba. No la había visto en 2 días. Raro. Buenas tardes, don Eddie. Saludé a mi vecino Eduardo Castillo, que regaba sus plantas en el jardín. Don Eddie tiene 72 años, pero se ve de 60. Fue empleado del registro civil toda su vida. Conoce a todo el fraccionamiento. Y es observador. Muy observador. Buenas tardes, don Federico. Respondió, pero su cara se veía preocupada. ¿Va a salir? Sí. Voy a cenar con mi hijo. Ah, qué bien. No sonó convencido. Don Federico, ¿ha visto una camioneta blanca rondando por aquí? Se me erizó la piel. Sí, la vi hace unos días. ¿Por qué? No sé. Don Eddie se rascó la cabeza. Me dio mala espina. El tipo adentro se veía sospechoso. Estuve a punto de llamar a la policía. Probablemente solo estaba perdido. Mentí. No se preocupe, don Eddie. Ya se fue. Eso espero. Que le vaya bien en su cena, don Federico. Salude a Gustavo de mi parte. Lo haré. Subí a mi Mustang 82, el que uso para el diario, no el 67 que restauro. Encendí el motor. Salí del fraccionamiento. Durante el camino al centro histórico, no podía dejar de pensar. 25 minutos de trayecto. 25 minutos para convencerme de que estaba siendo paranoico. Que Gustavo realmente quería reconciliarse. Que yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero 45 años en los negocios te enseñan a leer a las personas. Y mi hijo estaba mintiendo. Llegué al edificio de Gustavo a las 7 en punto. Departamento en Avenida 5 de Febrero, 4º piso. Un edificio moderno que seguro yo también ayudé a pagar con algún préstamo que nunca devolvió. Toqué el timbre. La puerta se abrió inmediatamente. «Papá». Gustavo me abrazó como no lo hacía desde que tenía 10 años. «Qué bueno que viniste». «Pasa, pasa». Teodora apareció detrás de él, toda sonrisas. «Don Federico, qué gusto verlo. La casa es suya». «No, la casa es mía. Esta la están rentando con dinero que probablemente salió de mi cartera». Entré. El departamento olía a comida casera. Tacos al pastor, pozole, tamales. Mi comida favorita. Qué conveniente. «Siéntese, don Federico». Teodora señaló la mesa. «Todo está listo». Me senté. Ellos se sentaron. Gustavo sirvió tequila Herradura reposado. Mi marca favorita. Otra vez. Qué conveniente. «Por la familia», dijo Gustavo, levantando su copa. «Por la familia», repetí. Y bebí. La cena empezó tranquila. Demasiado tranquila. Hablamos del clima, de la fábrica, de los pedidos nuevos. Nada profundo, nada real.
como extraños fingiendo ser familia. Yo comía despacio, observando. Gustavo estaba nervioso. Se le notaba en cómo tamborilear los dedos en la mesa. Teodora sonreía demasiado, como actriz en una obra de teatro barata. A las 8:15, mi celular sonó. Lo saqué del bolsillo. «Don Eddy», contesté. «¿Don Federico? ¿Ya está en casa?» «No, don Eddy. Estoy cenando con mi hijo». Hubo una pausa. Larga. Demasiado larga. Entonces, ¿quién está en su casa ahora mismo? El mundo se detuvo. El ruido del restaurante, las voces, todo se apagó. Solo quedó esa pregunta flotando en el aire. «¿Qué dijo?», pregunté, aunque lo había escuchado perfectamente. «Que hay alguien en su casa, don Federico. Acabo de ver luz en su ventana trasera». Y escuché ruidos. Me levanté de la silla tan rápido que casi la tiro. «Ahora voy para allá, don Eddy. Llame a la policía». Colgué. Gustavo me miraba con los ojos muy abiertos. Y entonces lo hizo. Se rió. Se rió fuerte, como si le hubiera contado el mejor chiste del mundo. «Ja, ja, ja. Papá, tranquilo. Es don Eddy, el viejito paranoico. Probablemente vio una sombra y se asustó. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Teodora se paró, bloqueándome el camino. «Don Federico, quédese con nosotros. Ya casi servimos el postre». «Quítate», dije. «Papá, siéntate». Gustavo también se paró. «No arruines la cena. Acabamos de reconciliarnos». Llegué a la puerta. Giré la manija. Cerrada con seguro. Volteé. Gustavo tenía las llaves en la mano. Ya no se reía. Su cara ahora era otra. Fría. Calculadora. «No vas a ningún lado, papá. Nos costó mucho preparar esta cena». Y ahí lo entendí todo. La llamada del miércoles. La camioneta blanca. Esta cena. El timing perfecto. Mi hijo me había tendido una trampa. Y yo, como un tonto, había caído. «Papá, no seas dramático». Gustavo guardó las llaves en su bolsillo. «Siéntate. Terminemos la cena como gente civilizada». «Abre esa puerta», dije. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. «Ahora». «¿O qué?». Teodora cruzó los brazos. «¿Vas a llamar a la policía? Tu celular está en la mesa, suegro». «Adelante». Miré mi teléfono. Estaba junto a mi plato, a 3 metros de distancia. Gustavo se interpuso entre la mesa y yo. «No entiendo por qué tanto drama por una llamada de don Eddy», dijo mi hijo. «El pobre viejo ve ladrones hasta debajo de las piedras. La semana pasada llamó a la policía porque vio un gato en su jardín». «Un gato, papá». «Mentira. Don Eddy nunca había hecho eso». Pero Gustavo sonaba tan convincente, tanto que casi me lo creo. «Casi. Déjame ir a revisar», dije. «Si no pasa nada, regreso y terminamos la cena». «No». Gustavo se acercó más. «Te quedas aquí. Con nosotros. Con tu familia». La palabra familia sonó hueca en sus labios, como moneda falsa. Me di mis opciones. El departamento está en el 4.º piso. Gustavo es más joven y fuerte que yo. Teodora bloqueaba la puerta. Mi teléfono estaba lejos. Y mi casa estaba siendo robada mientras yo estaba atrapado aquí, siendo entretenido por estos dos. Qué ingeniosos, pensé. Qué bien coordinado. La cena, la hora exacta, mantenerme aquí el tiempo suficiente para que el ladrón terminara su trabajo. «Está bien», dije finalmente. «Tienes razón. Probablemente don Eddy se asustó de su propia sombra. Voy al baño y regresamos a la mesa». Vi el alivio en sus caras. Gustavo hasta sonrió. «Claro, papá. El baño está al fondo del pasillo. Ya sabes dónde». Caminé despacio, cada paso calculado. El baño estaba al final de un pasillo estrecho. Entré. Cerré la puerta. Esperé 5 segundos. Luego jalé la cadena del excusado y abrí la llave del lavabo para hacer ruido. El baño tenía una ventana. Pequeña pero suficiente. 1.º piso, gracias a la suerte. O quizás no suerte. Quizás Gustavo había escogido este departamento precisamente por estar en planta baja. Más fácil para escapar si algo salía mal. Abrí la ventana despacio. El vidrio rechinó. Me asomé. Un callejón angosto separaba el edificio del vecino. 2 metros de caída al pavimento. A mis 67 años no era ideal, pero tampoco tenía opción. «¿Papá? ¿Todo bien?». La voz de Gustavo desde la sala. «Sí, mijo. Todo bien», respondí. Metí primero una pierna por la ventana. La rodilla me tronó. «Híjole».
Los años no perdonan. Luego la otra pierna. Me sostuve del marco, respiré hondo y me dejé caer. Aterricé mal. El tobillo derecho protestó con un dolor agudo, pero no había tiempo para quejarme. Me levanté, cojeando, y corrí hacia donde había estacionado mi Mustang. ¡Papá! Escuché el grito de Gustavo desde la ventana del baño. ¡Papá, espera! No esperé. Llegué al coche. Abrí con manos temblorosas, encendí el motor. Por el espejo retrovisor vi a Gustavo salir corriendo del edificio, pero ya era tarde. Pisé el acelerador. Las calles de Querétaro pasaban borrosas a mi alrededor. Semáforos en rojo que me salté. Bocinas que me pitaban. No me importaba. Solo pensaba en una cosa: llegar a casa. El reloj del tablero marcaba las 8:35 p.m. 20 minutos desde que había salido del departamento de Gustavo. ¿Cuánto tiempo llevaba el ladrón en mi casa? ¿Media hora? ¿40 minutos? Apreté más el acelerador. Colonia Jurica apareció frente a mí. Las calles familiares. Los árboles que yo mismo había visto crecer. Di vuelta en calle Jacarandas y ahí estaba. Mi casa. Y las patrullas. 3 de la Policía Estatal de Querétaro. Las torretas encendidas pintaban mi jardín de azul y rojo. Frené en seco. Salí del coche antes de que terminara de detenerse completamente. Mi tobillo seguía doliendo, pero no me importó. Don Eddie estaba en mi porche, hablando con un detective. Un hombre de unos 45 años, camisa blanca, corbata floja. Me vio llegar y se acercó. ¿Don Federico Torres?, preguntó. Sí. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Soy el detective Francisco Vargas, Policía Estatal. Mostró su placa. Su vecino, don Eduardo, llamó al 911 hace 40 minutos. Reportó a un hombre forzando la ventana trasera de su casa. Miré hacia atrás. Efectivamente, la ventana de mi estudio estaba rota. Vidrios en el pasto. La reja de seguridad, que había instalado hace 5 años, estaba doblada. Alguien había usado una palanca. ¿Lo atraparon?, pregunté. El detective asintió. Está adentro, esposado. Llegamos justo cuando estaba abriendo su caja fuerte. Don Federico, ¿usted conoce a un tal Ricardo Guzmán? Ricardo. El nombre no me sonaba de nada. No. ¿Quién es? El ladrón. Dice que alguien lo contrató para vaciar su caja fuerte esta noche. Lo tenemos custodiado adentro. ¿Quiere verlo? No quería. Pero necesitaba. Entramos a la casa. 2 policías flanqueaban a un hombre sentado en mi sillón favorito. El mismo hombre de la camioneta blanca. Tenía las manos esposadas, la camisa sudada, cara de absoluto terror. Cuando me vio, palideció más. Usted, dijo, usted es el señor de la casa, y tú eres el que estaba vigilándome. Respondí. La camioneta blanca. Los días afuera de mi garaje. Se encogió en el asiento. El detective Vargas se paró a mi lado. Don Federico, el señor Guzmán tiene antecedentes penales. 3 robos previos. Pero esta vez decidió cooperar. ¿Verdad, Ricardo? Ricardo asintió como títere. Yo solo hice lo que me pidieron. Su voz temblaba. Me ofrecieron 150.000 pesos. Necesitaba el dinero para... ¿Quién te contrató?, interrumpí, aunque ya sabía la respuesta. Ricardo me miró. Luego miró al detective. Tragó saliva. Su hijo, susurró. Gustavo Torres. Me pagó 75.000 de anticipo hace una semana. El resto cuando terminara el trabajo. Ahí estaba. Confirmado. En voz alta. No eran suposiciones ni paranoia. Mi hijo había contratado a este hombre para robarme. Para vaciar mi caja fuerte mientras él me mantenía entretenido con tacos y tequila. Las piernas me flaquearon. Me senté en el otro sillón antes de caer. Don Eddie apareció a mi lado con un vaso de agua. Don Federico, lo siento mucho. No sabía que era tan grave. Pensé que solo era un ladrón común, pero... Hizo bien, don Eddie, dije, tomando el agua. Muy bien. Me salvó de... No pude terminar la frase. ¿De qué me había salvado? ¿De ser robado? ¿De ser traicionado? Ya había sido traicionado. Por mi propia sangre. El detective se aclaró la garganta. Don Federico, necesitamos que nos acompañe a la comisaría para hacer su declaración oficial. Y vamos a necesitar arrestar a su hijo. ¿Tiene la dirección donde vive? Le di la dirección. Avenida 5 de Febrero. Departamento 4B, donde dejé a mi hijo hace 20 minutos, creyendo que iba al baño.
¿Se habría dado cuenta ya de que escapé? ¿Estaría intentando llamar a Ricardo para advertirle? ¿O ya sabría que todo había salido mal? Una cosa más, dije. La esposa de mi hijo, Teodora Mendoza. Ella también estaba involucrada. Me impidió salir del departamento. El detective anotó en su libreta. Entendido. Detendremos a ambos. Don Federico, sé que es difícil, pero necesito que sea muy preciso en su declaración. Cada detalle cuenta. Asentí. Me puse de pie. Mi tobillo protestó, pero lo ignoré. Antes de salir miré mi casa. La ventana rota. Los vidrios en el suelo. La caja fuerte abierta en mi estudio. 45 años de trabajo, de levantar un negocio, de criar a un hijo, y esto era lo que quedaba. Una casa violada por un extraño contratado por mi propia sangre. La comisaría de la Policía Estatal estaba casi vacía a esa hora. Pasadas las 9 de la noche, solo el turno nocturno y algunos detenidos en las celdas. Me sentaron en una oficina pequeña. Escritorio de metal, 2 sillas, una computadora vieja. El detective Vargas se sentó frente a mí con una grabadora en la mesa. Don Federico, voy a grabar su declaración. Solo cuénteme lo que pasó, desde el principio. Y se lo conté. Todo. Desde el domingo 12 de octubre, cuando Gustavo me exigió 450.000 pesos. La llamada del miércoles invitándome a cenar. La camioneta blanca vigilando mi casa. La cena de esta noche. El teléfono de Don Eddy. La risa de Gustavo. La puerta cerrada con llave. El detective escuchaba sin interrumpir, solo anotando ocasionalmente. Cuando terminé, ya eran las 10:15 p.m. ¿Y la caja fuerte? Preguntó el detective. ¿Qué había dentro? Documentos, respondí. Escrituras de la casa, papeles de la fábrica, el testamento, y algo de efectivo para emergencias. Unos 12.000 pesos. ¿Solo 12.000? El detective levantó una ceja. Su hijo contrató a Guzmán por 150.000 pesos para robar 12.000. Sonreí sin ganas. Mi hijo pensaba que tenía más. Mucho más. Siempre ha creído que guardo millones en efectivo en esa caja. Nunca le expliqué que todo mi dinero está en el banco, en inversiones, en la fábrica, no en una caja fuerte como en las películas. Entiendo. El detective cerró su libreta. Vamos a detener a su hijo y su nuera esta noche. Basados en la declaración de Guzmán y en su testimonio, tenemos suficiente para una orden de arresto. Me miró directo a los ojos. Don Federico, ¿está seguro de que quiere proceder? Es su hijo. Una vez que se inicie el proceso legal, no hay vuelta atrás. Pensé en Gustavo, el niño de 5 años que corría en el jardín, el adolescente que me abrazaba después de sus partidos de fútbol, el joven que lloró en mi hombro cuando terminó con su primera novia. Luego pensé en el Gustavo de ahora, el que me exigió dinero, el que contrató a un ladrón, el que me encerró en su departamento mientras robaban mi casa. Sí, dije, estoy seguro. Proceda. A las 9:30 p.m., 2 patrullas salieron rumbo a la avenida 5 de febrero. Yo me quedé en la comisaría. No quería estar ahí cuando arrestaran a mi hijo. Bastante difícil era ya. Don Eddy se había ofrecido a quedarse conmigo, pero le dije que fuera a casa. Ya había hecho suficiente. Me había salvado en realidad. Me serví un café aguado de la máquina en el pasillo y me senté a esperar. A las 10:45 p.m., el detective Vargas regresó. Traía expresión de satisfacción. Lo tenemos, dijo. A él y a su esposa. Los arrestamos sin incidentes. Bueno, casi sin incidentes. Su hijo gritó bastante. Dice que usted lo está acusando falsamente, que nunca contrató a Guzmán, que no sabe de qué hablamos. ¿Y Guzmán qué dice? Guzmán es más listo. Ya confesó todo. Mostró los mensajes de texto con su hijo coordinando el robo. Y las transferencias bancarias. 75.000 pesos, tal como dijo. Todo documentado. Sentí un nudo en el estómago. Pese a todo, pese a la traición, Gustavo seguía siendo mi hijo. Y ahora iba a ir a prisión. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Robo agravado con premeditación. Si se comprueba todo, está hablando de 6 a 8 años. Teodora probablemente menos, 3 o 4, por complicidad. Guzmán sacará más. Tiene antecedentes. 6 años. Mi hijo pasaría 6 años en prisión, por 150.000 pesos que ni siquiera llegó a robar. El detective debió notar mi expresión porque su tono se suavizó. Don Federico, usted hizo lo correcto.
Lo que su hijo intentó no solo es ilegal, es imperdonable. Usted es la víctima aquí. Asentí, pero no me sentía como una víctima. Me sentía como un padre que había fracasado, que había criado a un hijo capaz de esto. Salí de la comisaría pasada la medianoche. Manejé de regreso a casa despacio, sin prisa. Las calles de Querétaro estaban quietas. Algunas tiendas de conveniencia abiertas. Parejas caminando. Vida normal. Como si mi mundo no se hubiera desmoronado esta noche. Llegué a calle Jacarandas. La casa estaba oscura excepto por la luz del porche que siempre dejo encendida. Las patrullas se habían ido. Solo quedaban las huellas en el pasto donde estuvieron estacionadas. Entré. La ventana rota tenía ahora un plástico provisional que habían puesto los policías. Mañana llamaría al vidriero. Me serví un tequila. Doble. Me lo tomé de un trago. Luego otro. Me senté en mi sillón y miré alrededor. Esta casa que construí. Esta vida que levanté. ¿Y para qué? Para que mi hijo quisiera quitármela antes de que me muriera. El teléfono sonó. Miré la pantalla. Gustavo. Desde la comisaría. Probablemente su única llamada permitida. No contesté. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, viendo el techo, pensando. No en lo que había pasado. Eso ya estaba hecho. Pensaba en lo que venía después. Gustavo iría a juicio. Lo declararían culpable. Iría a prisión. ¿Y luego qué? ¿En 6 años saldría? ¿Vendría a verme? ¿Pediría perdón? ¿O seguiría culpándome diciendo que todo era mi culpa por no darle el dinero cuando lo pidió? No tenía respuestas. Solo más preguntas. El sábado 25 de octubre amaneció nublado. Típico de Querétaro en octubre. Me levanté temprano pese a no haber dormido. Me di un baño largo, me afeité, me vestí. Tenía cosas que hacer. A las 9:30 am llegué al despacho del licenciado Gabriel Hernández en calle Madero, en pleno centro. Es notario público. Lo conozco desde hace 15 años. Un hombre serio, profesional, de los que no pierden tiempo en chismes. Don Federico me recibió en su oficina. ¡Qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hacer cambios en mi testamento, dije sin rodeos, y establecer un fideicomiso. Hoy mismo, si es posible. Se ajustó los lentes. Me estudió un momento. ¿Pasó algo? Le conté. No todo, pero lo suficiente. Mi hijo había intentado robarme. Había sido arrestado. Y yo necesitaba proteger lo que me quedaba. El licenciado Hernández escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió. Entiendo. Don Federico, lo que usted quiere hacer es completamente legal. Y francamente, sensato dadas las circunstancias. ¿Tiene claro quiénes quiere que sean los beneficiarios? Mis sobrinas, dije. Rosa y Elisa, las hijas de mi hermana. Ellas sí me respetan. Siempre lo han hecho. Muy bien. Para el fideicomiso vamos a necesitar una evaluación de sus propiedades. La casa, la fábrica, cuentas bancarias. ¿Tiene esa información? En mi caja fuerte. Bueno, lo que quedó de ella. Intenté sonreír, pero no me salió. Le puedo traer todo mañana. Perfecto. Mientras tanto, empiezo a redactar los documentos. Don Federico, esto va a tardar unos días, quizás 2 semanas, y va a costar aproximadamente 80.000 pesos entre honorarios de notaría, trámites, registros. No importa el costo, interrumpí. Quiero que mi hijo no pueda reclamar nada, que cuando salga de prisión no tenga derecho a un solo peso de lo que yo construí. El licenciado Hernández me miró con algo parecido a la lástima. Se hará como usted dice. Voy a redactar un testamento nuevo donde específicamente se excluye a Gustavo Torres. Y el fideicomiso será irrevocable. Según el Código Civil de Querétaro, una vez establecido, ni usted ni nadie puede cambiarlo. Bien, dije. Eso es exactamente lo que quiero. Salí del despacho con una sensación extraña. No era alivio, no era satisfacción. Era simplemente necesidad. Necesidad de protegerme, de proteger lo que me quedaba. Porque si algo había aprendido esta noche, era que la familia no siempre es lo que creemos. A veces tu peor enemigo comparte tu apellido y tu sangre. Pero había algo que el detective Vargas no sabía. Algo que Don Eddie no sabía. Algo que ni siquiera Gustavo, con toda su astucia, había imaginado. Yo ya estaba preparado. No desde esta noche. No desde que Don Eddie llamó. Había empezado mucho antes. El detective Vargas regresó a mi lado con 2 vasos de café. Don Federico,
Vaya noche, ¿verdad? Se sentó frente a mí. Aunque hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa? Su vecino dijo que usted le pidió estar alerta, que vigilara la casa. ¿Cuándo le pidió eso? Sonreí. Primera vez en toda la noche que sonreía de verdad. El lunes 13 de octubre, respondí. Un día después de que Gustavo vino a exigirme dinero. El detective se enderezó en su silla. Espere, ¿usted sabía que su hijo iba a intentar algo? Digamos que lo sospechaba fuertemente. Gustavo nunca acepta un no por respuesta. Y la forma en que salió de mi casa ese domingo, con esa rabia en los ojos, supe que no se quedaría tranquilo. ¿Y por eso le pidió a don Eduardo que vigilara? Eso fue solo el principio. Tomé un sorbo del café amargo. También hice otras cosas. El detective sacó su libreta otra vez. ¿Cómo qué? El martes 14 de octubre instalé cámaras de seguridad. Pequeñas, discretas. Una apuntando al garaje, otra a la ventana trasera, una más en la entrada. Todas con grabación en la nube. ¿En la nube? Sí, detective. Este viejo no es tan tonto como parece. Todo se graba automáticamente y se guarda en Internet. Si destruyen las cámaras, las grabaciones siguen ahí. Vi cómo el detective escribía rápidamente. Don Federico, eso significa que tenemos evidencia de cuando Guzmán vigilaba su casa, de cuando forzó la ventana, de todo. Exactamente. Dejé el café en la mesa. Y hay más. ¿Más? El miércoles 15 de octubre, el mismo día que Gustavo me llamó para invitarme a cenar, fui con mi contador. Le pedí que hiciera un inventario completo de mis bienes. Casa, fábrica, cuentas bancarias, inversiones. Todo valuado y documentado. ¿Para qué? Porque necesitaba saber exactamente cuánto tengo. Y necesitaba mover ese dinero donde Gustavo nunca pudiera tocarlo. El detective dejó de escribir y me miró directo a los ojos. Don Federico, ¿qué hizo exactamente? El jueves 10 de octubre. Dije despacio, dejando que cada palabra tuviera peso. Antes de que Gustavo me exigiera dinero. Antes de todo esto. Yo ya había hecho algo. ¿Qué? Fui con el licenciado Gabriel Hernández, mi notario. Un hombre discreto, confiable. Y establecí un fideicomiso. El silencio que siguió fue largo. Solo se escuchaba el zumbido de la máquina de café en el pasillo. Un fideicomiso, repitió el detective. 3.850.000 pesos, dije. Toda mi fortuna. La casa de calle Jacarandas, valuada en 2.200.000. La fábrica Torres e Hijos, valuada en 1.300.000. Y 350.000 en cuentas de banco e inversiones. ¿Y los beneficiarios? Mis sobrinas, Rosa y Elisa Ramírez, las hijas de mi hermana fallecida. Ellas siempre me trataron con respeto. Siempre me ayudaron cuando las necesité. Nunca me pidieron nada. El detective silbó bajito. Entonces, su hijo no iba a encontrar nada en esa caja fuerte excepto 12.000 pesos en efectivo y documentos sin valor. Terminé por él. Los documentos originales de la casa ya no están a mi nombre. La fábrica tampoco. Todo está en el fideicomiso. Irrevocable, según el Código Civil de Querétaro. Gustavo puede pedir, puede demandar, puede llorar. No le va a servir de nada. Pero eso fue el 10 de octubre, dijo el detective, 2 días antes de que su hijo le pidiera dinero. ¿Cómo supo? Me recosté en la silla. Las luces fluorescentes de la comisaría zumbaban arriba. Detective, cuando tienes un hijo que ha venido pidiéndote dinero cada mes durante años, cuando lo has visto hundirse en el casino, cuando has pagado sus deudas una y otra vez y nunca recibe ni un gracias, llegas a conocerlo. Y yo conocía a Gustavo. Sabía que eventualmente iba a intentar algo desesperado. ¿Y acertó? Acerté, pero pensé que intentaría falsificar mi firma, o quizás forzarme a darle dinero. Nunca imaginé que contrataría a un ladrón para robar mi propia casa mientras me tenía secuestrado cenando tacos. El detective cerró su libreta. Don Federico, con todo respeto, usted es un hombre muy inteligente y muy paciente. Esperó hasta que su hijo se colgara con su propia soga. No esperé nada, respondí. Solo me preparé. Y cuando don Eddie llamó, simplemente dejé que todo siguiera su curso natural. ¿Natural? Usted escapó por una ventana de baño a los 67 años. 67 años y todavía ágil. Sonreí. Aunque el tobillo me va a recordar esta noche durante una semana. Nos quedamos en silencio un momento. Luego el detective habló.
¿Sabe qué es lo más irónico, don Federico? ¿Qué? Que si su hijo simplemente hubiera sido un buen hijo, si lo hubiera tratado con respeto, si hubiera trabajado honestamente, toda esa fortuna eventualmente hubiera sido suya. Pero su propia codicia lo dejó sin nada. Tenía razón, completamente razón. Gustavo había tenido 38 años para ser el hijo que yo crié, para hacerse cargo de la fábrica, para construir algo conmigo, para ganarse su herencia con respeto y trabajo. Pero eligió el camino fácil, y ahora no tenía nada. Detective, dije, mañana voy a traerle las grabaciones de las cámaras, y si necesita los documentos del fideicomiso para el caso, puedo pedir copias certificadas al notario. Sería perfecto. Don Federico, con toda esta evidencia, su hijo va a pasar mucho tiempo en prisión. Lo sé. Me puse de pie. Y aunque es mi hijo, aunque me duele, sé que es lo correcto, porque lo que intentó hacer no solo fue ilegal, fue imperdonable. Salí de la comisaría cerca de la 1 de la madrugada. El aire frío de octubre me golpeó la cara. Me subí al Mustang y manejé despacio a casa. Las calles vacías, las casas oscuras. Todo Querétaro dormía mientras mi vida se había destruido y reconstruido en una sola noche. Pero había algo satisfactorio en todo esto, algo que me hacía sentir, no feliz, eso sería demasiado, pero sí, vindicado. Había protegido lo que era mío. Había visto venir la traición y me había preparado. Y ahora Gustavo pagaría las consecuencias. El sábado 25 de octubre a las 10:30 am, llamé al detective Vargas. Detective, ¿tiene tiempo esta mañana? Hay algo que quiero mostrarle, y creo que va a fortalecer mucho el caso contra mi hijo. Claro, don Federico. ¿Qué tiene? Mejor venga y lo ve usted mismo. ¿Puede pasar a recogerme? Vamos a la notaría en calle Madero. Vargas llegó media hora después. Subí a su patrulla sin marcar y manejamos al centro. El día estaba nublado, típico de Querétaro en esta época. Las calles del centro histórico estaban llenas de gente haciendo sus compras del sábado. Llegamos al edificio colonial donde el licenciado Gabriel Hernández tiene su despacho. Tercer piso. Una oficina con muebles de caoba y estantes llenos de códigos legales. Licenciado, lo saludé cuando entramos. Le presento al detective Francisco Vargas de la Policía Estatal. Detective, él es el licenciado Gabriel Hernández, mi notario. Se dieron la mano. El detective está investigando el intento de robo en mi casa. Expliqué. Pensé que debía ver los documentos del fideicomiso. El notario asintió y fue a su archivero. Sacó una carpeta gruesa color manila. Aquí está. La puso sobre el escritorio. Fideicomiso número 3847, establecido el 10 de octubre de 2025. El detective abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron las páginas. 3.850.000 pesos. Leyó en voz alta. Beneficiarias: Rosa Ramírez Flores y Elisa Ramírez Flores. Fideicomitente: Federico Torres Ramírez. Siguió leyendo. Pasó página tras página. Escrituras, valuaciones, certificados bancarios. Y aquí, señaló el notario con su dedo, dice claramente que el señor Gustavo Torres Mendoza queda excluido expresamente de cualquier beneficio. El detective levantó la vista. ¿Expresamente? ¿Eso es normal? En este caso sí, respondió el licenciado Hernández. Don Federico fue muy claro en sus instrucciones. Quería asegurarse de que su hijo no pudiera reclamar nada. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. ¿Y eso es legal? Completamente. En México, uno puede disponer libremente de sus bienes. Y según el Código Civil de Querétaro, este fideicomiso es irrevocable. Ni el propio don Federico puede cambiarlo ahora, aunque quisiera. El detective me miró. ¿Está seguro de esto, don Federico? Es muy definitivo. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí. El notario continuó. Además, hay algo más que el detective debe saber. Cuando don Federico estableció este fideicomiso, también modificó su testamento. La nueva versión excluye específicamente a Gustavo Torres de cualquier herencia. Entonces, aunque su hijo salga de prisión en 6 años, empezó el detective, no recibirá ni un peso, terminé. Todo lo que construí irá a mis sobrinas. Ellas se lo merecen. Gustavo tuvo 38 años para merecérselo también. Y lo desperdició. El detective silbó bajito, igual que anoche. Don Federico, ¿puedo preguntar algo personal?
Adelante. ¿No le duele? Es su hijo. Su único hijo. Me quedé callado un momento. Miré por la ventana del despacho. Desde ahí se veía la plaza de armas, llena de familias paseando. Papás con sus hijos, abuelos con nietos. Vida normal. Vida que yo ya no tenía. Detective, dije finalmente. Me duele. Me duele tanto que no durmió anoche pensando en el niño que era Gustavo, en el muchacho que me abrazaba, en todas las veces que le dije, te quiero, mijo, y él me lo decía de vuelta. Hice una pausa. Pero ese Gustavo ya no existe. El hombre que contrató a un ladrón para robarme, que me encerró en su departamento, que planeó vaciar mi vida entera, ese no es mi hijo. No sé quién es, pero no es el hijo que crié. El detective asintió despacio. Entiendo. ¿Puedo quedarme copias de estos documentos? Preguntó. Para el expediente del caso. Por supuesto. El notario sacó una carpeta idéntica. Ya preparé copias certificadas. Sabía que las iba a necesitar. Salimos de la notaría 20 minutos después. El detective llevaba la carpeta bajo el brazo. Don Federico, dijo cuando llegamos al coche. Con esta evidencia, más las grabaciones de las cámaras que dijo que me traería, más la confesión de Guzmán, su hijo va a recibir la sentencia máxima. 8 años, quizás. Lo sé. ¿Y está en paz con eso? Detective, mi hijo intentó robarme. No dinero de mi cartera, no 1000 pesos. Intentó robar toda mi vida, todo lo que construí en 45 años. Si yo no hubiera escapado por esa ventana, si don Eddie no hubiera llamado a la policía, ahora Gustavo estaría aquí mismo, con el licenciado Hernández, intentando reclamar su herencia, mientras me culpaba a mí de su adicción al juego. Me detuve para tomar aire. Así que sí, detective, estoy en paz, porque la justicia, aunque duela, es necesaria. Vargas me llevó de regreso a casa. Cuando me bajé del coche me dijo, don Federico, una última cosa. ¿Sí? Usted es un hombre sabio. Ojalá más padres tuvieran el valor de poner límites como usted lo hizo. No respondí. Solo cerré la puerta y entré a mi casa. La ventana rota ya estaba reparada. El vidriero había venido temprano. Ahora solo quedaban algunos vidrios rotos en el pasto que barrí y tiré. Me senté en la sala. La misma sala donde anoche Ricardo Guzmán estuvo esposado. La misma sala donde toda mi vida cambió. Saqué mi teléfono. Marqué un número. ¿Rosa? Soy tu tío Federico. Sí, estoy bien. No, no es nada malo. De hecho, tengo algo importante que decirte. ¿Puedes venir a Querétaro mañana? Tú y Elisa. Sí, las dos. Es sobre la fábrica. Y sobre su futuro. Colgué y marqué otro número. Elisa, tu tío, les dije que vinieran, que necesitaba hablar con ellas. No les conté todo todavía. Eso sería mañana, cuando estuvieran aquí, en persona. Esa noche cené solo. Un plato de frijoles refritos con queso y tortillas. Simple. Como cuando era joven y apenas comenzaba con la fábrica. Pensé en Gustavo. En este momento estaría en una celda, probablemente sin dormir, preguntándose cómo todo salió tan mal, preguntándose cómo su padre había sido más listo que él. Y quizás, solo quizás, preguntándose en qué momento se convirtió en el tipo de persona capaz de contratar a un ladrón para robar a su propio padre. Pero esas eran sus preguntas, sus problemas, ya no míos. Me serví un tequila, uno solo. Lo levanté al aire. Por la justicia, dije en voz alta, a la sala vacía. Aunque duela. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de trámites legales. Declaraciones, papeleo, reuniones con el fiscal. Gustavo y Teodora permanecieron en la cárcel preventiva. Ricardo Guzmán también. Los tres esperando el juicio. El detective Vargas me mantenía informado. Su hijo contrató un abogado defensor, me dijo el martes. De esos que cobran mucho y prometen milagros. Pero con la evidencia que tenemos, no va a servir de nada. Tenía razón. El miércoles 5 de noviembre de 2025, 10 días después de aquella noche, llegó el día del juicio. Me levanté temprano. Me puse mi mejor traje gris, el que uso solo para ocasiones importantes. Me anudé la corbata frente al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía 67 años, pero se veía más viejo, más cansado, pero también más fuerte. El Juzgado Penal de Querétaro está en Avenida Constituyentes, un edificio de gobierno moderno, con detectores de metal en la entrada y pasillos llenos de gente nerviosa.
familias esperando veredictos, abogados con portafolios llenos de documentos. Yo llegué a las 9 en punto. La sala 3, segundo piso. Don Eddie vino conmigo. No lo voy a dejar solo en esto, compadre, me había dicho ayer. Y ahí estaba, con su traje café y corbata azul, sentado a mi lado en las bancas de madera. La sala se fue llenando. El fiscal, un hombre joven pero con mirada seria. Los abogados defensores. Y luego, ellos. Trajeron a Gustavo primero, esposado, con uniforme naranja de preso. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Cuando me vio, algo pasó por su cara. ¿Vergüenza? ¿Rabia? No lo sé. Apartó la mirada. Teodora entró después, también con uniforme naranja. Ya no tenía ese aire de superioridad que siempre traía. Se veía pequeña, asustada. Ricardo Guzmán fue el último. Él sí me miró directo, y en sus ojos vi algo parecido a... ¿Disculpa? Demasiado tarde para eso. De pie, dijo el oficial. El juez está entrando. Todos nos pusimos de pie. El juez era un hombre de unos 50 años, cabello gris, lentes. Se sentó en su estrado alto y abrió una carpeta. Caso número 2847-2025, dijo con voz clara. El Estado de Querétaro contra Gustavo Torres Mendoza, Teodora Mendoza de Torres y Ricardo Guzmán Salazar. Los cargos son conspiración para cometer robo agravado con premeditación. Artículo 381 del Código Penal de Querétaro. El fiscal se puso de pie. Su señoría, la Fiscalía presentará evidencia contundente de que los acusados planearon y ejecutaron un robo a la propiedad del señor Federico Torres Ramírez, padre del acusado principal. Durante la siguiente hora, el fiscal presentó todo. La confesión de Guzmán, grabada en video. Los mensajes de texto entre Gustavo y Guzmán, coordinando el robo. Las transferencias bancarias. 75.000 pesos enviados el 18 de octubre. Pero lo mejor fueron las grabaciones de mis cámaras de seguridad. La primera mostraba a Guzmán en la camioneta blanca, estacionado frente a mi garaje el 16 de octubre. Se le veía claramente mirando la casa, tomando notas en su teléfono. La segunda era del 24 de octubre, a las 8:17 p.m. Guzmán forzando la ventana trasera de mi casa con una palanca. El vidrio rompiéndose. Él entrando. El juez miraba la pantalla sin expresión. Pero Gustavo tenía la cara roja, las manos apretadas. Luego fue mi turno de testificar. Me paré y caminé al estrado. Puse mi mano sobre la Biblia. No, espera. Solo levanté mi mano derecha. Nada de religión aquí. ¿Jura decir la verdad?, preguntó el secretario. Sí, juro. El fiscal se acercó. Don Federico, ¿puede contarnos qué pasó el domingo 12 de octubre? Y lo conté. Todo. Desde la exigencia de Gustavo por 450.000 pesos hasta su arresto. El fiscal me hacía preguntas. Yo respondía con calma, sin emoción, solo hechos. Cuando terminé, el abogado defensor de Gustavo se paró. Era un tipo joven, traje caro, demasiado gel en el cabello. Don Federico, empezó con tono meloso. ¿No es cierto que usted y su hijo tenían una relación complicada? Complicada no, respondí. Tóxica. Él me pedía dinero constantemente. Yo se lo daba. Él lo apostaba en el casino. Y volvía por más. ¿Y no le parece que rechazarlo cuando estaba desesperado por las deudas fue cruel? Ahí casi me río. Licenciado, ¿usted le daría dinero a alguien que lo va a apostar? ¿A alguien que nunca dice gracias? ¿A alguien que después contrata a un ladrón para robarle? El abogado se puso rojo. Su señoría, el testigo está siendo hostil. El testigo está respondiendo su pregunta, dijo el juez. Continúe. El abogado intentó otras tácticas, que si yo era muy duro, que si Gustavo era víctima de su adicción, que si la familia debe perdonar. Pero nada de eso importaba. Los hechos eran claros. Los videos no mentían. Las transferencias estaban documentadas. Después de 3 horas, el juez pidió un receso. Salí al pasillo. Don Eddie me trajo café de una máquina. Lo está haciendo bien, compadre, me dijo. Muy bien. Cuando regresamos, el juez ya tenía su decisión. He revisado toda la evidencia, dijo, y encuentro a los acusados culpables de todos los cargos. Gustavo dejó caer la cabeza. Teodora empezó a llorar. Guzmán no se movió. Ricardo Guzmán Salazar, continuó el juez.
Por su historial criminal previo y su participación directa, le sentencio a 8 años de prisión sin posibilidad de reducción de condena. Guzmán asintió. Ya lo esperaba. Gustavo Torres Mendoza. Usted conspiró contra su propio padre. Planeó robarle todo lo que tenía. Su única atenuante es que no ejecutó el robo personalmente. 6 años de prisión. Gustavo levantó la cabeza bruscamente. No, por favor, señoría. Teodora Mendoza de Torres. El juez ni siquiera miró a Gustavo. 3 años de prisión por complicidad. Usted ayudó a retener al señor Torres en su departamento, impidiéndole regresar a su casa. Teodora sollozaba sin control. ¿El acusado principal desea decir algo antes de ser llevado?, preguntó el juez. Gustavo se volteó hacia mí. Las lágrimas le corrían por la cara. Papá, por favor, perdóname. No quise. Yo solo. Las deudas. El casino. Necesito ayuda, papá. No prisión. Todas las miradas se voltearon hacia mí. Don Eddie me tocó el hombro. Pero yo ya sabía qué decir. Me puse de pie despacio. Miré a mi hijo, a este hombre de 38 años que lloraba como niño. Gustavo, dije con voz firme, tuviste 38 años para ser un buen hijo, para trabajar honestamente, para tratar a tu padre con respeto, para ganarte tu herencia con dignidad. Hice una pausa. Elegiste otra cosa. Elegiste el casino. Elegiste las mentiras. Y al final, elegiste contratarle a un ladrón para robarme. Esas fueron tus decisiones. No mías. Tuyas. Pero soy tu hijo. Eras mi hijo, lo corregí. El hijo que crié murió hace mucho tiempo. No sé quién eres tú. El silencio en la sala era absoluto. Hasta Teodora dejó de llorar. Me senté. Llévenselos, ordenó el juez. Los oficiales vinieron. Levantaron a Gustavo, a Teodora, a Guzmán. Los empezaron a sacar. Gustavo gritaba. Papá, papá, no, no me hagas esto. Pero yo no volteé. No podía. Si lo veía, si veía a mi niño llorando, quizás mi resolve se quebraría. Así que miré al frente, fijo, hasta que sus gritos se alejaron por el pasillo. Cuando se fueron, el juez me miró. Señor Torres, lamento mucho por lo que tuvo que pasar. Gracias, señoría. Salimos del juzgado al mediodía. El sol brillaba fuerte, casi burlándose de la oscuridad que acabábamos de dejar atrás. Don Eddie y yo caminamos en silencio hasta mi coche. Don Federico, dijo finalmente, lo que le dijo ahí adentro fue lo correcto. Lo sé, respondí, pero saber que algo es correcto no hace que duela menos. Manejé a casa, lento, sin prisa, porque no tenía prisa por llegar a una casa vacía. El domingo 7 de noviembre, 2 días después del juicio, Rosa y Elisa llegaron a Querétaro. Las recogí en la terminal de autobuses a las 11 de la mañana. Venían desde Guanajuato, donde vivían. 4 horas de viaje. Tío. Rosa me abrazó fuerte apenas me vio. ¿Cómo estás? Nos enteramos de lo del juicio. Estoy bien, mija. Le devolví el abrazo. Mejor ahora que ustedes están aquí. Elisa también me abrazó. Era más callada que su hermana, pero igual de cariñosa. Tío, lamentamos tanto lo de Gustavo. Yo también, dije simplemente. Pero así es la vida a veces. Vamos, las invito a desayunar. Las llevé a un restaurante en el centro. Las Delicias de Querétaro. Un lugar que me gusta por sus gorditas. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Rosa tenía 35 años. Maestra de primaria en Guanajuato. Casada. 2 hijos. Siempre había sido responsable. Trabajadora. Como su madre, mi hermana Guadalupe, que falleció hace 7 años de cáncer. Elisa tenía 32. Contadora pública. Soltera pero con novio formal. Seria, meticulosa con los números. También como su madre. Tío, dijo Rosa después de ordenar. Tu mensaje nos preocupó. Dijiste que era sobre la fábrica y nuestro futuro. ¿Pasa algo malo? No. Sonreí. Todo lo contrario. Les conté. No todo, pero lo esencial. Que Gustavo había intentado robarme. Que lo habían sentenciado a 6 años. Que yo había tomado decisiones sobre mi patrimonio. Sus caras iban del shock a la tristeza, a la confusión. Pero tío, dijo Elisa, si necesitas dinero para gastos legales o lo que sea, nosotras podemos ayudarte. No tienes que... No es eso, mija. La interrumpí. Escuchen bien lo que les voy a decir. Saqué una carpeta de mi portafolio.
la misma que el licenciado Hernández me había dado. El 10 de octubre, antes de que todo esto pasara, establecí un fideicomiso. 3.850.000 pesos. Toda mi fortuna. La casa, la fábrica, mis ahorros. Las dos se quedaron calladas. —¿Y? —preguntó Rosa. —Y las beneficiarias son ustedes, Rosa Ramírez Flores y Elisa Ramírez Flores. Rosa dejó caer su tenedor. Elisa se quedó con la boca abierta. —Tío, eso es... no podemos... —Sí pueden —dije firmemente—, y lo van a aceptar, porque ustedes sí se lo merecen. —Pero Gustavo es tu hijo —empezó Elisa. —Gustavo es un criminal —la corté—. Intentó robarme mi vida entera. Ustedes, en cambio, siempre me han tratado con respeto. Siempre me visitaron. Siempre me ayudaron cuando su mamá estaba enferma. Nunca me pidieron nada. Les mostré los documentos, la escritura del fideicomiso, las valuaciones, todo. Rosa empezó a llorar. —Tío, nosotras nunca esperamos... —Lo sé —le tomé la mano—. Por eso se lo doy a ustedes. La gente que espera y exige no merece nada. La gente que da sin esperar nada a cambio, esa es la que merece todo. Elisa también lloraba ahora. No sabemos qué decir. Digan que sí, sonreí. Digan que van a aceptar. Y digan que van a ayudarme con algo. —¿Con qué? —preguntó Rosa secándose las lágrimas. —La fábrica. Torres e Hijos se llama. Pero ya no tengo hijo. Necesito que sea Torres e Hijas ahora. Necesito que ustedes aprendan el negocio. Que lo sigan cuando yo ya no esté. —¿Hablas en serio? Elisa me miraba como si estuviera loco. —Completamente. Rosa, sé que eres maestra. Elisa, sé que eres contadora. Pero la fábrica necesita administración, contabilidad, recursos humanos. Las dos tienen habilidades valiosas. Pero tío, nosotras vivimos en Guanajuato. Por ahora, dije. Pero pueden mudarse. O pueden manejar cosas desde allá hasta que decidan. No tiene que ser inmediato. Pero quiero que lo piensen. Porque esa fábrica es mi legado. Y quiero dejársela a gente que la va a cuidar. Nos quedamos en el restaurante 2 horas más. Hablando. Planeando. Ellas hacían preguntas. Yo respondía. Les expliqué sobre los 75 empleados. Sobre los clientes. Sobre los contratos. —Tío —dijo Rosa finalmente—. Gracias. No tenemos palabras suficientes. Pero gracias. No me las den todavía. Sonreí. Esperen a que vean cuánto trabajo es manejar una fábrica. A lo mejor me van a odiar. Elisa se rió. Primera vez que reía desde que llegaron. Nunca te vamos a odiar, tío. Eres el mejor hombre que conocemos. Después del desayuno las llevé a la fábrica. Está en el parque industrial, a 20 minutos del centro. Un edificio grande de 2 pisos, con el nombre Torres e Hijos, muebles de calidad, pintado en grande en la fachada. Era domingo, pero algunos trabajadores estaban ahí, haciendo inventario. Me saludaron cuando entramos. —Don Federico, ¿cómo le fue en el juicio? —preguntó Ramiro, mi supervisor de planta. —Bien, Ramiro. 6 años para mi hijo. —Lo lamento, jefe. —Yo no —dije honestamente—. Ramiro, te presento a mis sobrinas, Rosa y Elisa. Van a ser las nuevas dueñas de esto cuando yo me retire. Ramiro las miró sorprendido. Luego sonrió. —Bienvenidas, señoritas. Van a ver que esto es como una familia. Les di el tour completo. El taller donde cortamos la madera, el área de ensamblaje, la sección de pintura, el almacén. Les presenté a los trabajadores que estaban ahí. Todos fueron amables. Algunos hasta se veían aliviados. Después, en privado, Ramiro me dijo: —Don Federico, con todo respeto, me da gusto que no sea Gustavo el que vaya a heredar. Ese muchacho nunca mostró interés en la fábrica. Sus sobrinas se ven más comprometidas. Tenía razón. Llevé a Rosa y Elisa de regreso al centro a las 5 de la tarde. Su autobús salía a las 7. —Piénsenlo bien —les dije—. No tienen que decidir hoy. Tómense su tiempo. Hablen con sus familias. Y me avisan. —Ya lo decidimos —dijo Rosa—. Lo vamos a hacer, tío. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Yo puedo manejar la parte administrativa desde Guanajuato al principio —agregó Elisa—. Y Rosa puede organizar todo lo de recursos humanos. Podemos venir cada 2 semanas hasta que sea posible mudarnos. Me sentí, no sé, feliz, aliviado, esperanzado.
Las abracé otra vez antes de que subieran al autobús. Su mamá estaría muy orgullosa de ustedes, les dije. Yo también lo estoy. Y nosotras de ti, tío, respondió Rosa. Por ser fuerte, por hacer lo correcto, por confiar en nosotras. Las vi partir. El autobús desapareció por la carretera hacia Guanajuato. Manejé de regreso a casa mientras el sol se ponía sobre Querétaro. El cielo estaba naranja, rosa, morado, hermoso. Cuando llegué a calle Jacarandas, mi casa ya no se sentía tan vacía, porque ahora tenía algo que antes no tenía: un futuro, un propósito y una familia que realmente me apreciaba. Me serví un tequila, lo levanté. Por Guadalupe, dije en voz alta, por Rosa y Elisa, y por segundas oportunidades. El sábado 9 de noviembre decidí que era hora de hacer algo que debí hacer antes. Llamé a don Eddie. Don Eddie, ¿tiene planes esta noche? Nada importante, don Federico. ¿Por qué? Lo invito a cenar. En el centro. Restaurante La Mariposa, en la Plaza de Armas. A las 7. Mi manera de agradecerle por todo. No tiene que hacer eso, compadre. Sí tengo. Lo interrumpí. Si usted no hubiera llamado esa noche, mi hijo ahora estaría con todo mi dinero y yo, ni quiero pensar dónde estaría yo. Hubo una pausa. Está bien, dijo finalmente. Ahí nos vemos a las 7. Ese día me tomé mi tiempo para arreglarme. Me puse mi guayabera azul cielo, la que uso para ocasiones especiales. Me peiné bien. Me vi en el espejo. 67 años, pero todavía en pie. Todavía en la pelea. Llegué al restaurante a las 6:50. La Mariposa es un lugar tradicional queretano, con mesas de madera y decoración colonial. Tiene vista a la Plaza de Armas, donde las familias pasean en las noches de sábado. Vendedores de globos, niños corriendo, parejas tomadas de la mano. Vida normal. Vida que yo había recuperado. Don Eddie llegó puntual, como siempre. Traía su camisa blanca almidonada y pantalones de vestir. Se había peinado el poco cabello que le quedaba. Compadre. Nos dimos un abrazo. ¡Qué gusto! Nos sentamos junto a la ventana. El mesero, un joven educado, nos trajo el menú. ¿Qué nos recomienda? Pregunté. La cecina queretana es nuestra especialidad, señor. Viene con gorditas y enchiladas queretanas. También tenemos mole, pozole. 2 órdenes de cecina, dije. Y una botella de tequila herradura reposado. Don Eddie sonrió. Va a estar bueno. Cuando el mesero se fue, nos quedamos en silencio un momento. Un silencio cómodo, de esos que solo se tienen entre amigos verdaderos. Don Eddie, empecé. Llevo 20 años viviendo en calle Jacarandas. 20 años de vecinos. Pero esa noche, cuando usted me llamó, usted me salvó. Literalmente. Don Eddie movió la mano, restándole importancia. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, dije firmemente. No cualquiera. Mucha gente se hace de la vista gorda. No es mi problema, dicen. No me quiero meter. Pero usted se metió. Llamó a la policía. Me llamó a mí. Y gracias a eso, mi hijo no pudo robarme. El mesero trajo el tequila. Serví 2 caballitos. Levanté el mío. Don Eddie, dije. Sin usted mi hijo habría robado todo. Le debo mi tranquilidad y mi justicia. Y eso no tiene precio. Don Eddie levantó su caballito. Sus ojos se veían húmedos. Somos vecinos hace 20 años, don Federico. Para eso estamos. Para cuidarnos. Brindamos. El tequila bajó suave, calentando el pecho. ¿Cómo se siente? Preguntó don Eddie después de un momento. Con lo del juicio, con Gustavo en prisión. Suspiré. Raro, admití. Es mi hijo. Parte de mí duele cada vez que pienso en él ahí encerrado. Pero otra parte siente que finalmente hice lo correcto. Que le puse límites que debí poner hace años. Gustavo era un buen niño, dijo don Eddie mirando por la ventana hacia la plaza. Me acuerdo cuando tenía 5, 6 años. Corría por la calle con su pelota. Me pedía que le enseñara a silbar. Era un chamaco dulce. Lo era, concordé. Pero algo pasó. No sé si fue la universidad, o los amigos que hizo, o el casino. Algo lo cambió. ¿Qué cree que fue? Pensé un momento. Creo que le di todo muy fácil, dije. Nunca tuvo que luchar por nada. Nunca supo lo que era trabajar de verdad, ganar tu propio dinero, valorar lo que tienes. Y cuando le empecé a decir que no, ya era muy tarde. El daño estaba hecho. Don Eddie asintió despacio. ¿Y ahora?
¿Qué sigue para usted? La fábrica, respondí. Mis sobrinas van a aprender el negocio. Van a ser buenas administradoras. Y yo voy a seguir trabajando mientras pueda, enseñándoles, asegurándome de que el negocio continúe. La comida llegó. La cecina estaba perfecta, jugosa, con ese sabor ahumado característico de Querétaro. Las gorditas calientes, rellenas de frijoles, las enchiladas bañadas en salsa roja. Comimos tranquilos, conversando de cosas simples, del clima, de los vecinos, de la liga de fútbol local, como dos viejos amigos sin prisa. ¿Se acuerda?, dijo don Eddie entre bocados, cuando Gustavo organizó esa fiesta hace como 10 años, la que duró hasta las 4 de la mañana con la música a todo volumen. Me reí. ¿Cómo olvidarlo? Usted fue el único vecino que no llamó a la policía. Me dijo, déjelo, don Federico. Solo es joven. Sí, pero después me arrepentí cuando no me dejó dormir. Se rió don Eddie. Al día siguiente estaba como zombi. ¿Y se acuerda de cuando su nieto se cayó de la bicicleta frente a mi casa? Pregunté. Gustavo tenía como 15 años. Él fue el que lo levantó, lo llevó adentro, le limpió las rodillas. Me acuerdo. Don Eddie se puso serio. Ese es el Gustavo que yo conocí, el que ayudaba, el que era buen muchacho. ¿Qué pasó con ese niño, don Eddie? Pregunté, repitiendo su pregunta de antes. ¿Dónde quedó? Don Eddie tomó otro trago de tequila. Se perdió en el camino, dijo. A veces la gente se pierde, y lo único que podemos hacer es dejarlos ir, dejar que encuentren su propio camino de regreso, si es que quieren regresar. Pero ya no es mi responsabilidad, dije, más para mí mismo que para él. No, concordó don Eddie. Ya no lo es. Usted hizo su parte. Ahora él tiene que hacer la suya. Terminamos de cenar cerca de las 9. Pedimos café y flan de postre. Seguimos conversando, riendo, recordando. Don Eddie, dije cuando el mesero trajo la cuenta. Una cosa más. ¿Le parece si nos hacemos esto un hábito? Cenar juntos de vez en cuando. O ir a jugar dominó los domingos. Don Eddie sonrió ancho. Me parece perfecto, compadre. Los domingos en mi casa tengo un tablero y fichas de hueso de las buenas. Órale, pues, sonreí. Pero le advierto, juego para ganar. Yo también, respondió. Pero a estas alturas, don Federico, creo que los dos ya ganamos lo más importante. ¿Qué es eso? Dignidad, dijo simplemente. Y eso vale más que todo el dinero del mundo. Salimos del restaurante a las 10. La plaza estaba todavía llena de gente. Los globos brillaban bajo las luces. Los niños reían. Una banda tocaba en el kiosco. Caminamos despacio hacia donde habíamos estacionado. Gracias por la cena, compadre, dijo don Eddie. Y gracias por ser un buen vecino todos estos años. Gracias a usted, respondí. Por ser más que un vecino. Por ser un amigo. Nos dimos un abrazo. De esos abrazos fuertes, de compadres de verdad. Manejé de regreso a casa con una sensación de paz. Una paz que no había sentido en años. Porque al final, no importa cuánto dinero tengas, o qué tan grande sea tu casa. Lo que importa es la gente que te rodea. La gente que está ahí cuando todo se derrumba. Y yo había encontrado que la verdadera familia no siempre es la de sangre. A veces es el vecino que llama a la policía cuando ve algo mal. El lunes 10 de noviembre amaneció despejado. Cielo azul, aire fresco. Uno de esos días perfectos de noviembre en Querétaro. Me levanté temprano, como siempre. Hice café. Me senté en la terraza con mi taza, viendo el jardín. Los jacarandas de la calle estaban floreciendo. Morados, hermosos. Tenía cosas que hacer hoy. Primero, la ventana. El vidriero había hecho un buen trabajo, pero yo quería reforzarla. Instalé nuevos seguros. Más fuertes. Más seguros. Nunca está de más ser precavioso. Luego, la alarma. Llamé a una compañía de seguridad. Vinieron a las 10. Instalaron sensores en todas las puertas y ventanas. Cámaras adicionales. Un panel de control en la entrada. Con este sistema, don Federico, me explicó el técnico, si alguien intenta entrar, la alarma suena y automáticamente llama a la policía. Y usted puede ver las cámaras desde su teléfono. Perfecto, dije. Eso es exactamente lo que necesito. Mientras trabajaban, fui al garaje. Mi Ford Mustang 1967 me esperaba. Mi proyecto de 3 años. La pintura color vino estaba casi lista. Solo faltaban detalles.
la tapicería de piel que había ordenado, los rines cromados. Me puse mi overol de trabajo y empecé a lijar la última puerta. El trabajo manual siempre me ha relajado. Hay algo terapéutico en transformar algo oxidado y viejo en algo hermoso otra vez. Como yo. Oxidado y viejo, pero todavía con vida. Todavía con propósito. A la 1 de la tarde, Rosa y Elisa llegaron en el coche de Rosa. No esperaba verlas hasta la próxima semana. «Tío», dijo Rosa bajándose, «necesitábamos venir. Tenemos noticias». «¿Buenas o malas?», pregunté, limpiándome las manos con un trapo. «Buenas», sonrió Elisa. «Muy buenas». Entramos a la casa. Les serví agua de Jamaica que había preparado en la mañana. «Hablamos con nuestras familias», empezó Rosa. «Con mi esposo, con los niños. Y con el novio de Elisa. Y todos están de acuerdo». «¿De acuerdo con qué?». «Con mudarnos a Querétaro», dijo Elisa. «Los dos. Nuestras familias. Para diciembre vamos a estar aquí. Así podemos aprender bien el negocio. Estar cerca de ti. Y manejar la fábrica como se debe». Me quedé callado. No sabía qué decir. «Tío», Rosa me tocó la mano. «Tú nos diste una oportunidad que nunca imaginamos. Lo menos que podemos hacer es tomárnoslo en serio, con todo nuestro esfuerzo. Además», agregó Elisa, «Querétaro es una buena ciudad para vivir. Buenas escuelas para los niños de Rosa. Oportunidades de trabajo para todos. Es perfecto». «¿Y Guanajuato?», pregunté. «Sus casas, sus vidas allá». «Tío, las casas se venden, las vidas se reconstruyen», dijo Rosa. «Lo que importa es la familia. Y tú eres nuestra familia». Sentí un nudo en la garganta. No lloré. Los hombres de mi generación no lloramos fácil, pero sí sentí algo fuerte en el pecho. «Gracias, mijas», logré decir. «No saben lo que esto significa para mí». «Lo sabemos», sonrió Elisa. «Por eso lo hacemos». Ese día fuimos juntos a la fábrica. Era lunes, día completo de trabajo. Cuando entramos, Ramiro estaba coordinando un embarque grande. «Don Federico», me saludó. «Justo a tiempo. Tenemos que revisar el pedido de Monterrey». «En un momento, Ramiro. Primero quiero presentarles formalmente a Rosa y Elisa. A partir de hoy, ellas van a estar aprendiendo el negocio. Van a trabajar aquí tiempo completo». Ramiro sonrió. «Bienvenidas oficialmente, señoritas. ¿Por dónde quieren empezar?». Rosa y Elisa pasaron el resto del día en la fábrica. Les mostré todo. Los libros de contabilidad, los contratos con clientes, el inventario, los procesos de producción. Elisa, con su mente de contadora, inmediatamente empezó a hacer preguntas sobre costos, márgenes, flujo de caja. Rosa, con su experiencia como maestra, preguntaba sobre los trabajadores, sus horarios, sus necesidades. Eran buenas, muy buenas, y se notaba que les importaba. A las 6 de la tarde, cuando cerramos, les dije: «Mañana empezamos temprano, a las 7. ¿Les parece bien?». «Nos parece perfecto, tío», respondió Rosa. «Vinimos a aprender». Las despedí y manejé de regreso a casa. El atardecer pintaba el cielo de naranja otra vez. Cuando llegué, había una carta en mi buzón. La saqué. El remitente era «Centro de Readaptación Social de Querétaro». La prisión. Adentro, con letra temblorosa, una carta de Gustavo. «Papá, no sé si vas a leer esto. No sé si quieres saber de mí, pero necesito escribirte. Tenías razón. En todo. Fui un tonto, un egoísta, un mal hijo. Aquí adentro he tenido mucho tiempo para pensar, para recordar todo lo que hice, todo lo que te hice. Y me avergüenzo. Me avergüenzo tanto que algunos días no puedo ni verme al espejo. Contraté a un ladrón para robarte. Mi propio padre. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo llegué a ese punto? No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento de verdad. Voy a estar aquí 6 años. 6 años para pensar, para cambiar, para ser mejor. Cuando salga, no sé qué voy a hacer. No sé si vas a querer verme. Pero si algún día, en el futuro, decides darme otra oportunidad, te prometo que voy a ser el hijo que siempre debí ser. Te quiero, papá. Siempre te he querido. Solo que lo demostré muy mal. Gustavo». Leí la carta 2 veces. Luego la doblé y la puse en un cajón de mi escritorio. No respondí. No todavía. Tal vez en unos meses. Tal vez en un año. O tal vez cuando salga en 6 años. Pero la guardé.
porque aunque Gustavo me traicionó, aunque me hirió profundamente, sigue siendo mi hijo. Y quizás, solo quizás, en 6 años pueda volver a ser el niño que corría por estas calles con su pelota. Pero eso sería entonces, no ahora. Me serví un tequila, salí a la terraza, me senté en mi sillón de madera, el que hice yo mismo hace 20 años. Desde ahí se veía el atardecer perfecto sobre Querétaro, el sol bajando detrás de los cerros, el cielo en llamas de color. Pensé en estos últimos días, en la traición, en el dolor, en la justicia, en Rosa y Elisa, en Don Eddy, en mi fábrica, en mi futuro. Y me di cuenta de algo. Durante años me había sentido como un árbol viejo, útil solo por su sombra, esperando que alguien me cortara y me reemplazara. Pero resulta que los árboles viejos son los más fuertes, los que sobreviven las tormentas, los que dan la mejor madera. Y yo todavía estaba en pie. Tomé un sorbo de mi tequila, el último del día. Por la justicia, dije en voz alta, como me estaba haciendo costumbre. Por la familia verdadera, y por saber que nunca es tarde para defenderse. El sol se puso, las estrellas empezaron a aparecer, y yo me quedé ahí, en paz, porque finalmente, después de años de dar sin recibir, de perdonar sin ser respetado, de soportar sin ser valorado, finalmente había recuperado lo más importante, mi dignidad. Y resulta que Don Eddy tenía razón. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.